Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Fíjense que desde tiempos inmemorables, la humanidad ha tratado de darle sentido a cosas enormes, como la caída de imperios, la justicia o el trauma político, usando a menudo la imagen de desastres naturales abrumadores. Bueno, hoy nos vamos a sumergir de lleno en las intensas imágenes poéticas de un texto que tiene más de 2600 años. Estamos hablando de Nahum, capítulo 1. Vamos a descubrir cómo representa de una manera súper dramática la ira divina y finalmente la liberación. Como siempre, nuestra idea aquí es tomar esta información tan profunda y hacerla súper accesible y fascinante. Así que vamos directo al grano para ver cómo el autor usa el lenguaje crudo de la naturaleza para armar una narrativa de justicia verdaderamente impactante. Para empezar, imagínense abrir un texto y toparse con esto. Esta cita inicial establece, en un abrir y cerrar de ojos, un tono literario completamente épico. O sea, al leer que marchan la tempestad y el torbellino, nos damos cuenta de que el autor no arranca con lecciones filosóficas aburridas, sino con el poder descontrolado de una tormenta para enmarcar toda la historia. Y es que, en las culturas antiguas, la tormenta era básicamente la máxima representación de un dios guerrero al que nadie podía vencer. Y ese detalle de que las nubes son solo el polvo de sus pies, ¡wow!, nos da una escala de magnitud que da vértigo. Es una imagen que te atrapa de inmediato y prepara el terreno para todo lo que se viene. Y esto nos lleva a la primera sección, la visión de Nínive, el blanco de la profecía. Aquí es donde aterrizamos toda esta intensa poesía en un lugar histórico súper específico. El texto deja clarísimo que Nínive es el gran problema a resolver. Pero a ver, Nínive no era un pueblito cualquiera. Era nada más y nada menos que la gran capital del imperio asirio. Para ponerlo en términos simples, los asirios eran los peores abusadores del mundo antiguo, famosos por su crueldad extrema y sus tácticas de terror implacables. Así que no estamos hablando de un enemigo invisible o una metáfora vaga. Estamos frente a una verdadera superpotencia militar. Entender esto levanta muchísimo las apuestas y hace que toda esa ira desatada que veremos tenga todo el sentido del mundo. Miren las palabras que usa el texto para presentar a su sujeto. Es un lenguaje absoluto, inquebrantable, que habla de venganza e indignación. Es más que evidente que el autor no tiene ninguna intención de suavizar el mensaje. Usar adjetivos tan fuertes como celoso, vengador y lleno de indignación plantea un conflicto donde literalmente no hay espacio para negociar la paz ni para tintes grises. Es una declaración de intenciones rotunda que dispara la tensión desde el primer segundo. Pasemos a la sección 2, el poder sobre la naturaleza, la ira cósmica desatada. Ahora, sumerjámonos en cómo se describe físicamente esta indignación en la Tierra. Es brillante cómo ilustra la sumisión rápida y total de los elementos más formidables de la naturaleza con una sola orden. Es como una ráfaga de destrucción que no se puede parar. El inmenso mar se seca, los grandes ríos se quedan sin agua. Y lugares como Basán, el Monte Carmelo o el Líbano, que en la antigüedad eran súper famosos por ser increíblemente fértiles y verdes, bueno, se marchitan en un instante. El autor seca los paisajes más vitales del mundo conocido para demostrar quién tiene el control absoluto. Y la cosa se pone todavía más intensa. Imagínense esto como la mejor escena de efectos especiales en una película de desastres, pero escrita hace miles de años. Los mismísimos cimientos de la tierra parecen derretirse. Que las montañas tiemblen y las colinas se derritan nos habla de un caos sísmico total. Todo el mundo se conmueve. Es una técnica narrativa fantástica para ir subiendo el volumen de la intensidad, mostrando cómo hasta la geología más sólida colapsa ante esta fuerza. Y entonces el texto hace una pausa y nos lanza esta poderosa pregunta retórica. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Imagínense, una furia que el texto original describe como fuego, un fuego tan brutal que es capaz de romper las rocas más duras. Al hacer esta pregunta, el autor básicamente nos obliga a frenar en seco y pensar, no hay forma de que ningún ejército humano sobreviva a algo así. Es resistencia inútil. Llegamos a la sección 3. Refugio y destrucción total. El ojo de la tormenta. Este contraste es probablemente el núcleo de todo el mensaje. Miren esta división tan clara. Por un lado, está la promesa de ser una fortaleza en el día de la angustia, o sea, seguridad total y absoluta para los que confían. Pero por el otro lado, para los opresores, el panorama es una inundación impetuosa y tinieblas.
Es la imagen perfecta de estar a salvo en el tranquilo e inamovible ojo del huracán, mientras afuera un caos oscuro arrasa con absolutamente todo. Este punto es absolutamente crucial. La destrucción es final, definitiva. Cuando dice «Él hará consumación», significa que no van a quedar cabos sueltos, no habrá sobrevivientes que puedan rearmar su imperio. Y al decir que no tomará venganza 2 veces, el texto garantiza que esto es un evento de una sola vez. Imagínense el alivio psicológico gigantesco que esto representaba para la gente en la antigüedad. Significa que la pesadilla terminó de verdad y que no van a tener que enfrentarse a este terror nunca más. Sigamos con la sección 4, el fin del opresor, la caída de Nínive. Aquí hay una genialidad literaria tremenda. El autor compara la fuerza del enemigo con espinos entretejidos. Esta imagen te hace pensar en algo impenetrable, un matorral confuso que si lo tocas te lastima. Parecen súper fuertes, ¿verdad? Pero luego el texto nos dice que por más enredados que estén, al final van a arder con la misma facilidad que una hojarasca seca en medio de un incendio. Así que esa aparente fortaleza de Asiria queda desenmascarada como pura fragilidad. Como podemos ver aquí, el opresor es desmantelado metódicamente en varios frentes. Primero, se les quita el poder físico y político, rompiendo sus cadenas y yugos. Segundo, destruyen su ideología y su religión al hacer pedazos sus estatuas e ídolos. Y por último, les preparan un sepulcro definitivo. Para ponerlo en términos superactuales, esta es la versión del mundo antiguo de ser cancelado a nivel histórico, una erradicación total del imperio. Y esto nos lleva al castigo máximo, el borrado total de la historia. Que no quede ni memoria de tu nombre. Uf, en el mundo antiguo, esta era la amenaza más aterradora de todas. Piénsenlo, es algo muy humano. Todos queremos dejar un legado, ¿no? Entonces, para Nínive, esto no significaba solo perder una guerra. Significaba ser borrados de los registros del tiempo, ser completamente olvidados por las generaciones futuras. Finalmente entramos a la sección 5, Buenas nuevas de paz, el despuntar del alba. ¡Qué cambio de ritmo tan espectacular! Después de ver montañas temblando y fuego por todos lados, el tono de repente se vuelve de una calma profunda. Imagínense la escena, alguien corriendo por esas mismas montañas que antes eran de terror, pero ahora trae buenas noticias y anuncia la paz. Es un alivio inmenso. El mismo escenario que antes era puro caos, ahora es el camino por el que llega la esperanza. Y llegamos a la cumbre de todo esto, la liberación total. El texto invita a celebrar fiestas y cumplir promesas, cosas normales del día a día que solo puedes hacer si estás viviendo en completa seguridad. ¿Y por qué? Porque el opresor ha desaparecido por completo. La tormenta ya pasó. El malvado no volverá a pisar esas tierras jamás. Es la garantía definitiva de que la época del terror se acabó para siempre. Para ir cerrando este análisis, todo esto nos deja con una pregunta súper interesante. ¿Cómo usaba la humanidad antigua las fuerzas de la naturaleza para entender la justicia y las consecuencias históricas? Al leer estos textos, es fascinante ver cómo las primeras civilizaciones procesaban un trauma político tan fuerte. Usar la imagen de una tormenta gigante para explicar la caída de un imperio cruel es una metáfora que la verdad sigue siendo increíblemente poderosa hoy en día. Ha sido un recorrido espectacular analizando esta mezcla de poesía, naturaleza y justicia. Nos vemos en la próxima explicación.